Buenos días, Señor. Gracias por estar aquí con nosotros. Y sobre todo por algo que es un especial tesoro, de repente locura para los que no conocen, para los que no creen, porque hay dos personas que consideran la vida del cristiano espiritual una locura. Los que no la conocen y sabemos que el ser humano tiende a rechazar lo que no conoce, muchas veces expresando miedo, muchas veces hasta manifestando ira. ¿Y hasta qué punto esa ira no es una máscara del miedo ante lo que le pone en peligro y se enoja por eso? ¿O hasta qué punto la ira es una máscara de la falta de comprensión? Entonces, como yo no entiendo eso, me molesta. Así que muchas personas, por no conocer, por no comprender, ven nuestra vida como una locura y un aspecto importante de la oración, que es el saber que no solamente hablamos al aire, sino que tú nos hablas, tú nos muestras, tú nos haces sabios, tú nos abres camino. O sea que la oración es algo que se responde, es un tiempo o es más bien una oportunidad en un tiempo que tú nos das, una audiencia que tenemos delante de ti para que tú también nos respondas, nos corrijas, nos amonestes, por supuesto, nos alientes a seguir adelante y a librarnos de todo miedo. Pero así como decía el Señor, hay dos tipos de personas para los cuales esto es una locura. El orar esperando respuesta, esperando guía. Para los que no conocen y por no conocer pueden comprender, porque ¿cómo puedo comprender lo que no conozco? Y por eso reaccionan con miedo, con ira, con burla. Pero también, y esto es triste, para los que diciendo ser de Dios, no conocen lo que es hablar contigo. No les cabe en la cabeza cuando tú dices, clámame, clama y yo te responderé. Clama y yo te responderé. Por eso, Señor, nosotros que no somos de los que no conocemos, porque tú nos estás instruyendo, no lo sabemos todo, todavía nos falta mucho por conocer, pero no somos ignorantes del todo, ya tú nos has ido cultivando y dando el espíritu de sabiduría, el Espíritu Santo, para comprender estas cosas. Y no siendo tampoco incrédulos, porque aquí, Señor, y si hay alguna incredulidad, oro para que toda incredulidad se vaya. Creo, Señor, que se está desarrollando, se está fomentando, se está fortaleciendo una iglesia que conoce y cree. Entonces, como no tenemos ninguna de esas dos actitudes raras, el no conocer y un desconocimiento a veces muy osado porque y sin conocer le lleva al prejuicio, o el cristianismo este cultural, aparente, más tradicional, sin espíritu, sin vida, que no comprende que la oración tiene respuesta. Nosotros no somos ni de unos ni los otros. Por eso hoy creemos que tú no estás hablando. Es más, Espíritu de Dios habla a cada quien conforme a sus necesidades y conforme sobre todas las cosas a lo que tú sabes que cada quien tiene que escuchar. Háblanos, Señor. Yo te pido que nos hables siempre en la oración y nos muestres qué tienes para nosotros, con nosotros o contra nosotros también. Y que no tengamos miedo, porque cuando somos corregidos, somos también alentados a cambiar, a arrepentirnos, porque tú nos amas. Y si no nos amaras, no nos corrigieras, nos dejaras caer en el error, o nos dejaras seguir caídos en el error, o nos dejaras allí sin ánimo de salir de ese error, de ese pecado, porque a veces le decimos error, pero muchas veces son maldades, Señor. Son pecados, son iniquidades. Y tú nos dices, sal de ahí, hijo, sal de ahí, hija, porque te amo y no puede ser que vivas esclavizado o esclavizada del pecado. Señor, háblanos hoy, en este momento, el resto del día, el resto de nuestras vidas, y recuérdanos que la oración no es un monólogo, como algo que tú nos has puesto a enseñar múltiples veces, sino es el diálogo donde nosotros somos bendecidos por tu respuesta. Señor, gracias por lo que hoy nos vas a enseñar, una palabra que recibimos con gozo en nombre de Jesús. Amén.
Muy bien, gracias a todos por estar aquí y les invito a que, oye, tomen nota de este tema. Algo que decía antes de orar es que todos quisiéramos saber por dónde ataca el enemigo. De hecho, eso en plano natural es tan valioso que para eso se levantan espías. Por ejemplo, las naciones tienen espías para conocer, dentro de muchas cosas, hay muchas cosas que quieren conocer de los enemigos, pero una de ellas es por dónde piensa atacar el enemigo. Ese es un aspecto vital para asegurar vidas, para minimizar daños, para tomar la delantera y poder contraatacar o a veces antes del contraataque atacar primero. Es que saber por dónde ataca el enemigo es una bendición muy grande. Todos quisiéramos saber eso. Pues resulta que sí, a veces nosotros decimos, no, el diablo nunca sabe por dónde va a salir. Pues este tema nos va a mostrar que muchas veces nosotros sí podemos saber por dónde va a atacar y hacia dónde va a apuntar sus armas y hacia dónde va a querer impactar. El tema de hoy se titula El enemigo usa nuestros pecados para castigarnos. Y en los pecados pone así como la marca, ¿no? Pone ahí el tiro al blanco. En Salmo 119, 133 queda esto claro. Repito, Salmo 119, versículo 133, queda muy claro el peligro de los pecados y cómo ese pecado, esa iniquidad, esa maldad puede darle dominio a quien me quiere destruir, al enemigo. Dice Salmo 119, versículo 133. Ordena mis pasos con tu palabra y ninguna iniquidad, y repito, y ninguna iniquidad se enseñoree de mí. Que hay dos peticiones del salmista. Señor, ordena mis pasos, que tu palabra me diga por dónde tomar, que tu palabra me diga, deja de hacer esto, estás mal, deja de vivir con ese rencor, con esa envidia, con esa vanagloria, deja de mentir, ya no tomes lo que no es tuyo. Y así Él ordena nuestros pasos. Pero también hay una petición y más bien un anhelo del salmista, que ninguna iniquidad se enseñoree de él. O sea, claro, esto es resultado de que si el Señor ordena mis pasos con su palabra, dándome el espíritu también que me da dominio propio, por supuesto, ninguna iniquidad se va a enseñorear de mí. O sea, nosotros podemos ser esclavos de nuestros pecados y el enemigo usa a nuestros castigadores para eso precisamente, hacernos sufrir más. En Proverbios 10, versículo 9, esto se reafirma. ¿Cuál es el resultado de no renunciar a los pecados? Y por qué, como le decía al principio, podemos comprender, podemos adelantarnos a los hechos y saber por dónde Él va a atacar. El príncipe de las tinieblas. Sí, Satanás, vamos a hablar de su nombre. Como si Jesús dijo Satanás, vamos a decirle así también. Podemos saber por dónde el enemigo ataca. Y esto nos lo deja claro Proverbios 10:9. El que camina, repito, Proverbios 19, el que camina en integridad anda confiado, mas el que pervierte sus caminos será quebrantado. O sea, en la perversión viene el quebranto. En la integridad, en el caminar, conducidos por el Señor, hay confianza de que todo irá bien, en la integridad. Así que, ¿por dónde va a atacar el enemigo? Por nuestros caminos pervertidos, por nuestras perversiones, por nuestras maldades, por ahí es que Él nos va a quebrantar. Y miren, incluso cuando vemos Romanos 1, a veces nosotros decimos, uy, Dios me castigó. Dios me colocó en este lugar para que yo sufra. Bíblicamente es así, pues Romanos 1 dice algo muy interesante al respecto, para que se nos vaya quitando esta idea de que es que el Señor a mí me puso la mano dura. Fue la mano dura que la que puso Dios. Dice Romanos 1, atención a esto desde el versículo 28. Y como ellos, repito, Romanos 1, 28, y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen.
estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que la practican. O sea, el Señor no es que nos da golpes, nos entrega a quien nos va a golpear, al enemigo, a los pecadores, a los malvados. El Señor no tiene que directamente hacer algo, sino simplemente en un respeto que a Él le duele, de nuestro libre albedrío, porque al Señor le duelen estas cosas evidentemente, porque Él no quiere que andemos en camino de pecadores, ni que estemos en sillas escarnecedores, ni nada de estas cosas, ni en consejos malvados, nada de esto. El Señor nos entrega ahí para que, ya sea por los efectos de un mundo caído, de una maldad proliferante, prolífica, y del padre de maldad, nosotros seamos castigados. Porque evidentemente, si estamos atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, vamos no solo a hacer esto, causándonos problemas por nuestras propias injusticias, por nuestras fornicaciones, perversidades, etcétera, sino que vamos a estar con personas que hacen eso y adivinen. No, no es que hay que adivinar. Ya sabemos, si estamos con injustos que hacen injusticia a las personas y nosotros somos personas, en cualquier momento, esa es la espada de Damocles, que en cualquier momento se rompe el hilo que la sostiene el cabello, es a lo que la sostiene y cae sobre nosotros. Cuando estamos con injustos, estamos expuestos a sus injusticias. Cuando estamos con perversos, estamos expuestos a sus perversidades. Cuando estamos con murmuradores, estamos expuestos a que murmuren contra nosotros. Cuando estamos con altivos, estamos ahí puestos en la mesa para sufrir los golpes de su altivez. Y cuando estamos con inventores de males, como dice el versículo 30, van a inventar males contra nosotros. O nos van a meter en sus planes malvados, porque muchas veces dirán, no, yo no te voy a hacer maldad, pero nos invitan, nos seducen, nos entusiasman para participar en sus planes malvados y sufrimos las consecuencias y sufrimos los resultados terribles de esos males. Y el enemigo está ahí. Recuerden que en Juan 8:44 vemos que en este plano natural hay alguien que manda, pero que está en el plano sobrenatural. Dice Juan capítulo 8, versículo 44, lo siguiente que nos tiene que llevar a reflexionar. ¿Qué planes está elaborando el enemigo para hacernos daño? Y sabe que no tiene que romper muros, porque es que nosotros creemos que el enemigo tiene que romper muros. No, él se puede introducir por las puertas que nosotros le dejamos, puertas giratorias, porque entran y salen cuando quieran, o sea, nuestros pecados. Dice Juan 8:44, vosotros sois de vuestro padre el diablo y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Cuando yo hago los deseos del padre, del diablo, cuando peco, porque él dice mata y yo tengo unas ganas de matar impresionante. Ay, es que yo no asesino con puñal ni con pistola, pero ¿qué dijo el Señor? Que incluso odiando en tu corazón ya eres homicida, teniendo ese pésimo sentimiento destructor contra el prójimo, ya eres homicida. Entonces, quiero hacer los deseos del padre de maldad, que es el diablo. ¿Y qué resulta? Que para nuestro bien quieras que nosotros le imitemos, por supuesto que nos sigue diciendo el versículo 44 de Juan 8. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira de suyo habla porque es mentiroso y padre de mentira. O sea, cuando nosotros pecamos, estamos fortaleciendo un vínculo, estamos dándole continuidad a un vínculo con un homicida y un mentiroso.
y en cualquier momento destruye nuestra vida como homicida que es y nos va a envolver en sus mentiras. Y saben que la mentira lleva a la muerte, porque dijo el Señor Jesús que que la verdad nos hará libres a nosotros. Nos hará libre de muchas cosas, de vidas equivocadas, de relaciones sentimentales sin pie ni cabeza, de amistades dañinas, porque conozco la verdad. Así que por supuesto, y sobre todas las cosas, la verdad nos hace libre de la condenación, porque esa es la mayor verdad que tenemos que conocer, que en Cristo somos salvos y cuando les entregamos nuestra vida y somos de Él, porque Él no solamente es nuestro Salvador, sino es nuestro Señor, quien nos dice cuándo encender y apagar la luz, entonces allí soy libre, allí somos libres de condenación. Pero Él habla mentira, dice, no, 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 todas las religiones conducen a Dios, mentira. Todos los caminos conducen a Dios, mentira, porque el Señor Jesús dijo que Él es el camino. No es un camino, no es una ruta, no es una avenida, no es un bulevar. Él es el único camino. Y solo llegamos al Padre por medio del Hijo. Así que Él va a mentir para que nosotros erremos. Pero ¿saben por qué muchas veces incluso nos gustan otras expresiones filosóficas o religiosas que no incluyen a Cristo? Porque muchas de ellas no tienen el concepto del pecado como es la verdad de Dios. Es más, muchas lo avalan. Muchos lo avalan porque sí, pórtate bien, pero no importa si tú tienes una conducta sexual desviada. No, 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 ese es el diseño de Dios para ti. Dios no diseñó más que dos géneros, por decir un concepto. No, 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 interrumpir una vida es, es salud reproductiva, es salud para la mujer. No, es asesinato. Entonces, ¿cómo nos va llenando de mentiras? Pero ¿por qué nos llena de mentiras? Porque nos gustan las mentiras. Y uno de los grandes problemas que tiene la gente con Cristo es que Él dice la verdad y dentro de las verdades una muy grande, deja de pecar. Recuerden que más de una ocasión Él dijo, no peques más. Así se lo dijo al paralítico de Betesda, ya, deja, abandona, olvídate, dale la espalda a esta vida. No peques más para que mayor mal no caiga contra ti. Mayor mal no caiga contra ti porque pecas. Y ahí eso está muy interesante, ¿verdad? Mayor mal vendrá para ti si sigues pecando. ¿Y quién está viendo, observando, haciéndose agua a la boca, moviendo las manitas así como los malos, ¿no? Ja, 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 ¿verdad? ¿Quién? El enemigo. Porque tal como vimos en el título de Quema la risa de Malvado, dice, tengo que practicarlas. No, no, no voy a practicarlas. Bien, como les había dicho, ¿cuál es el título de esta reflexión de hoy? Que en efecto, aquí los tengo, el enemigo usa nuestros pecados para castigarnos. Y ahí es donde nosotros tenemos que caer en cuenta en algo. Ay, ¿por dónde me atacará? ¿Será que me va a causar una peste? ¿Será que se me va a caer el techo encima? ¿Será? Bueno, en el caso de Job lo hizo con sus hijos. Pero saben que en la minoría de los casos, por ahí ataca. Y si la mayoría de los casos es por nuestro pecado, entonces al omitir, al renunciar a esos pecados, obviamente va a haber menos entradas, menos flancos. Y aparte que el Señor dice que el justo no será desamparado. Salmo 37 lo dice, no hay justo desamparado. Así que si yo soy justo conforme a la justicia de Dios, amando la justicia de Dios, aplicándola en todos mis actos, no estaré desamparado. Obviamente el injusto, esta es una promesa para el justo, esta no es una promesa para el injusto y no he visto injusto desamparado, por supuesto que sí, desamparado, porque el Señor nos entrega, dice, nos deja ahí a expensa de nuestros propios pecados y como depredador va inmediatamente a esa oveja que está ahí entregada a su pecado, Satanás va para allá, va el padre de muchas personas, el diablo, que pone primero sus deseos en las personas y después que les pone sus deseos dice, ahora ven para acá. ¿Deseas la oscuridad? Pues aquí te estoy esperando. Juan 8:34 y con esto concluimos, concretamos bien la idea.
Dice Juan 8:34 lo siguiente. Jesús les respondió, de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y si hiciéramos una analogía, una alusión histórica, recuerden que en los campos de esclavos siempre había un amo. Entonces estaban, por ejemplo, los esclavos algodoneros, ¿no? Bajo el sol y con sus cánticos ahí tratando de animarse, pero bien esclavos. ¿Y quién se paseaba entre ellos? El amo, que les podía dar muerte, castigo, le podía limitar el alimento, los castigaba a su placer y sin pedirle permiso a nadie, porque para eso era el amo. Y por supuesto, al que menos le podía pedir permiso era el esclavo. Tal vez este amo podía recibir de sus hijos, ay, papá, no seas tan malo con este esclavito, pero al esclavo no le tenía que consultar nada. Por eso Jesús le dijo, de cierto os digo que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo está sometido a su amo. En el mundo del pecado, Dios no es el amo, porque Él no mantiene a la gente en esclavo, a la esclavitud. En el mundo de los santos del Señor, los redimidos, los que buscan perfeccionarse, porque aún nosotros pecamos, es cierto. Pero ¿cuál es nuestra característica? Que luchamos para no pecar más. Luchamos y le pedimos perdón y le decimos, Señor, gracias porque tú dices en la primera carta de Juan que si confesamos nuestros pecados, tú eres justo y misericordioso para perdonar nuestros pecados, pero también para limpiarnos de toda maldad. Entonces, conforme a esto, ¿qué somos los cristianos? Personas que ya no pecamos, sí, todavía estamos en esa lucha, pero no nos regodeamos del pecado. Estamos en rebeldía contra el pecado y en obediencia al Señor. Y celebrando cada vez que los pecados se ven como más chiquititos, chiquititos, porque es verdad, todavía hay debilidades, pecados en nosotros. Pero podemos decir con alegría y con gratitud al Señor, hay pecados que se quedaron por allá, detrás de la loma, por allá a lo lejos. Ya el sol ni los ilumina, porque estamos avanzando. Sin embargo, el que no ha renunciado al pecado es esclavo de él. Y el amo, que es Satanás, lo hace sufrir por ahí. Recuerden que el amo no puede darle latigazos al esclavo ajeno, es al suyo. Y el pecado es el grillete que nos ponemos. Y cada pecado son grilletes que nos ponemos para servirle a nuestro enemigo. O más bien al enemigo de Dios, porque a veces somos más bien amigos del mal, ¿verdad? Y ese enemigo de Dios usa nuestros pecados para castigarnos, para destruirnos, para hacernos sufrir, para reírse de nosotros y también peor, para que castiguemos a otros. ¿Y saben a quién castigamos a través de nuestros pecados? A las personas que nos aman. Concluimos con esto. Dejemos de castigar con nuestros pecados a esas personas que decimos amar, pero que nuestros actos le causan lágrimas, decepción, dolor. Vamos a orar. Señor, muchas gracias porque tú hoy nos das un mensaje de esperanza. Todos, yo sé que todos estamos muy expuestos a un pensamiento constructivo. Señor, yo quisiera saber por dónde ataca el enemigo para estar listo. Pero conforme a tu palabra, el enemigo ataca primordialmente por donde están las puertas abiertas. El enemigo no va a derribar muros de santidad. Por supuesto que no, porque esos muros de santidad los construyes tú. Pero sí entra por las puertas de pecado que nosotros ponemos, que no hemos cerrado, que no hemos clausurado. Que puede atacar por otras circunstancias, sí, pero incluso a veces nosotros en santidad podemos también reconocer esto. ¿Por dónde nos ha atacado? Por el pecado de otras personas. Por eso es que tenemos que luchar por los pecados para vencer nuestros pecados y que los nuestros dejen de pecar. Porque viendo que nosotros tenemos las puertas cada vez más cerradas, entonces busca la puerta del hijo, de la hija, del padre, del hermano, del esposo, la esposa. Por eso esta lucha es renuncien, es decirles renuncien a sus pecados, porque terminarán sufriendo y también para no sufrir nosotros. Señor, gracias por tu palabra con la que hoy nos sigues enseñando y gracias porque con esto nos cubrimos, impedimos
y enseñamos a otros a impedir a que el dolor, el infortunio, la desgracia entren a nuestra casa, entren a nuestra comunidad, entren a nuestro país. Gracias, Señor, por esta palabra en nombre de Jesús. Amén.